En esta ocasión le vamos a hablar de los requerimientos climáticos de un cultivo de trigo. Somos Dylan Erazo y Carol Figueroa de la sección 3. A modo general, los requerimientos climáticos son: la temperatura ideal para el crecimiento y desarrollo del trigo está entre los 10 y 24 grados Celsius. Es importante también entender que el trigo pertenece a la familia de las gramíneas, la cual alberga cerca de 12.000 especies. O sea, con esta gran variedad de especies, todas tienen requerimientos climáticos. Entonces, esto es a rasgos generales. Lo más importante de entender es la cantidad de días que van a transcurrir para alcanzar la temperatura resultante de la acumulación de grados días. Ahora bien, debido a la gran variedad de especies, este factor suele ser también muy variable. Pero en términos muy genéricos, para un óptimo desarrollo de un cultivo de trigo, la temperatura no debiese ser ni demasiado fría en invierno ni demasiado elevada en primavera, y las precipitaciones deberían estar concentradas en la época invernal. Los requerimientos climáticos que les vamos a presentar son las temperaturas cardinales, la temperatura óptima, las temperaturas mínimas y máximas, las horas de frío, los grados días y el fotoperiodo. Estos requerimientos climáticos los vamos a enfocar en los trigos de invierno, ya que son los más cultivados en Chile, siendo uno de los cultivos principales en zonas como la región de Araucanía. Los trigos de invierno se cultivan de preferencia desde la octava región hacia el sur. Estos son de día largo, es decir, necesitan sobre 14 horas de luz. Además, su floración es influida por lo anterior y por un periodo de vernalización, el cual es equivalente a temperaturas bajo los 7 grados Celsius durante aproximadamente 800 horas. Ahora bien, la temperatura mínima y máxima del cultivo de trigo de invierno es 18 y 25 grados Celsius respectivamente. Además, los requerimientos climáticos de este cultivo serán presentados según las siguientes etapas: germinación, crecimiento vegetativo, floración y fructificación. Las temperaturas cardinales. Entendemos las temperaturas cardinales como tres factores. El primero es una temperatura mínima o temperatura base bajo la cual el crecimiento del cultivo se va a detener. Luego tenemos una temperatura óptima a la cual el crecimiento y el desarrollo será más rápido, y luego tenemos una temperatura máxima sobre la cual el crecimiento o el desarrollo se vuelve a detener. En este caso tenemos en la etapa de germinación la temperatura mínima como 4 grados Celsius, la tope 37 grados Celsius y la óptima entre 20 a 25 grados Celsius. En el crecimiento vegetativo sucede lo mismo, con 4 y 37 en los extremos y 18 a 20 como la óptima. En la etapa de floración tenemos 10 grados Celsius y 32 como los extremos y la temperatura óptima entre 18 y 24. Y en la etapa de fructificación tenemos como temperatura base los 12 grados Celsius, la tope 31 grados Celsius y la temperatura óptima entre 24 a 25 grados Celsius. Ahora bien, los siguientes requerimientos climáticos del cultivo de trigo serán presentados por mi compañero Dylan Erazo. Uno de los otros tres requerimientos climáticos son la hora frío. La hora frío son la acumulación de horas en donde los grados de temperatura están por debajo de los 7 grados y sobre los 0 grados Celsius. Son necesarias para los cambios de fase y el desarrollo del cultivo. En este caso, el trigo necesita una acumulación de 800 horas frío para las variedades de invierno y otras que se cultivan en la región octava hacia el sur. En cambio, las variedades de primavera no requieren de vernalización. Eso quiere decir que no necesitan horas de frío en esta época para su desarrollo y cambios de fases. Los grados día. Como cada fase de desarrollo de cualquier cultivo, se requiere un mínimo de acumulación de temperaturas para llegar al término y poder pasar a la siguiente fase. ¿Cómo se produce esto? La planta mide la temperatura todos los días. Saca promedio calculando la temperatura máxima más la temperatura mínima y eso se divide en 2. Ese resultado es llamado grados día y la planta lo va acumulando para poder pasar a la siguiente fase. En el caso del trigo, los mínimos de grados día en cada fase son entregados en el gráfico en pantalla. El fotoperiodo. El fotoperiodo también es un requerimiento climático importante. El fotoperiodo es el total de horas entre la primera y la última luz de cada día. En el trigo comienza a registrarse desde la emergencia de la primera hoja y de ahí hasta la floración. El trigo se define como un cultivo de día largo, es decir, que a medida que incrementa la duración del día, la duración de las fases o etapas tiende a reducirse.